si la noche se volviera un espejo de tus propios miedos? En el corazón de un Madrid, donde las sombras parecen cobrar vida, Clara se encontraba atrapada en un torbellino de recuerdos y secretos que la perseguían con la tenacidad de un cazador. Aquella noche, mientras la ciudad respiraba un aire denso y cargado, Clara sintió que algo la atormentaba, algo que iba más allá de las simples inquietudes de una mujer joven que había dejado atrás su infancia en el barrio de Malasaña. La bruma de la noche se adhirió a su piel como un manto pesado y el sonido distante de las campanas de la iglesia de San Antonio de los Alemanes resonaba en su corazón, marcando un compás que solo ella podía escuchar. La luz de la luna se filtraba a través de las nubes, proyectando sombras alargadas que danzaban en las paredes de los edificios antiguos, como si estos mismos muros guardaran secretos que Clara había olvidado. En su mente, las imágenes de Mam, su pasado emergían, revelando una historia marcada por la pérdida y la traición. Su madre, una mujer de espíritu indomable, siempre le había advertido sobre las fuerzas invisibles que habitaban en las calles de la ciudad, fuerzas que podían desatarse en cualquier momento y que llevaban consigo la carga de lo no resuelto. Clara había intentado escapar de esas advertencias, pero esa noche, mientras se dirigía hacia la plaza de Chueca, sintió que la ciudad la llamaba como un susurro que atravesaba el viento. A medida que se adentraba en la plaza, la atmósfera se tornó más densa. Las luces de neón de los bares y restaurantes parpadeaban como si quisieran contarle algo, como si cada rayo de luz tuviera una historia que compartir. La risa de la gente, que normalmente llenaba el aire de alegría, ahora sonaba distante y hueca, como un eco que se perdía en la oscuridad. Fue entonces cuando notó que algo extraño la observaba. Un movimiento furtivo en la esquina de su visión, un destello de algo que no podía identificar. Clara se detuvo, el corazón latiendo con fuerza, y miró a su alrededor. La plaza, que en otras ocasiones le había parecido un refugio, se transformó en un laberinto de sombras. ¿Era su mente la que la traicionaba, o había realmente algo más? El pasado de Clara estaba tejido con hilos de misterio. Había crecido escuchando historias de su abuela sobre brujas y hechizos, relatos que, aunque parecían pertenecer a un mundo de fantasía, habían dejado una huella indeleble en su alma. En su infancia, había jugado con la idea de que la magia era real, que las palabras podían invocar fuerzas que estaban más allá de su comprensión. Pero cuando su madre desapareció, esos juegos se convirtieron en un tormento. Cada rincón de la casa familiar en Valle Hermoso se llenó de ecos de su risa y susurros de lo que había sido. Ahora, de pie en la plaza, Clara sentía que el pasado la reclamaba. La bruja, que había sido su abuela, parecía susurrarle al oído, recordándole que había una conexión entre la magia y la realidad, entre lo que se ve y lo que se oculta en la penumbra. Esa noche, sin embargo, era diferente. Un presentimiento oscuro se cernía sobre ella, una sensación de que algo estaba a punto de romper la delgada línea que separa lo conocido de lo desconocido. Mientras se movía por las calles adoquinadas, un escalofrío le recorrió la espalda. Las luces de los bares comenzaron a parpadear de manera irregular, como si la ciudad misma estuviera sintiendo su inquietud. En un rincón, un gato negro la miró con sus ojos amarillos, y Clara sintió que el tiempo se detenía por un instante. Había algo en su mirada que la hizo recordar las advertencias de su madre, algo que la llenó de una mezcla de temor y determinación. Pero cuando la noche cayó por completo, algo inexplicable sucedió. Las sombras comenzaron a cobrar vida, danzando a su alrededor, y Clara supo que no podía escapar de lo que había estado buscando. La ciudad, con sus secretos y sus leyendas,
La había atrapado en su red y lo que había comenzado como una simple inquietud se transformaría en una búsqueda que cambiaría su vida para siempre. La noche se oscureció aún más y Clara se sintió como un insecto atrapado en una telaraña. Las sombras danzantes se volvieron más intensas, envolviéndola en un torbellino de emociones conflictivas. Detrás de ella, la risa de la gente se desvaneció, dejando un eco inquietante. Mientras avanzaba, su mente se debatía entre la razón y el miedo, entre la lógica y lo inexplicable. ¿Era posible que la magia, que tanto había anhelado creer, estuviera tejiendo un destino que la arrastraba hacia lo desconocido? De pronto, una figura emergió de la oscuridad. Clara contuvo la respiración. Era un hombre mayor, con una larga barba canosa y ojos que parecían brillar con un conocimiento oculto. Vestía una chaqueta raída y un sombrero de ala ancha, como si hubiera salido de un cuento de hadas. «Te estaba esperando», dijo con voz grave, como si cada palabra estuviera impregnada de un poder antiguo. Clara sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «¿Quién eres?», preguntó, aunque en su interior sabía que la respuesta no sería sencilla. El hombre sonrió, sus ojos centelleando con un destello de complicidad. «Soy Elías, el guardián de los secretos de esta ciudad. He estado observando tus pasos, Clara. La noche ha convocado a aquellos que tienen un vínculo especial con lo oculto». «¿Vínculo especial? No entiendo», murmuró ella, sintiendo que cada palabra la arrastraba más hacia el abismo. «Tu abuela era una de las nuestras», continuó Elías, «una bruja en el sentido más puro de la palabra, y tú, Clara, llevas su sangre y su legado. La magia que te rodea no es solo un recuerdo de la infancia, es una realidad que está despertando ahora en este momento». Las palabras de Elías resonaron en su mente como un eco. Clara había crecido en un mundo donde las historias de su abuela parecían ser solo eso, historias. Pero en ese instante, todo lo que había creído se tambaleó. «¿Qué quieres decir con que la magia está despertando? ¿Qué es lo que está pasando?», preguntó, sintiendo cómo el miedo comenzaba a entrelazarse con la curiosidad. «El pasado ha regresado para reclamar lo que le pertenece», respondió Elías, su mirada fija en la distancia. «Y tú eres la clave. Debes enfrentarte a tus miedos, a los secretos que has ocultado incluso de ti misma. La ciudad está viva, Clara, y lo que se esconde en sus sombras puede ser tanto un aliado como un enemigo». La mente de Clara se llenó de confusión. ¿Qué secretos podía haber escondido? Su madre, su desaparición, su infancia llena de sombras, todo se entrelazaba en un caos emocional. Pero antes de que pudiera articular sus pensamientos, un grito desgarrador rompió la noche. Clara giró la cabeza y lo que vio la dejó paralizada. Una figura familiar en el centro de la plaza, una mujer que había amado y perdido. «¡Su madre! ¡Mamá!», gritó corriendo hacia la figura que parecía desvanecerse ante sus ojos. Pero al llegar se dio cuenta de que no era más que una ilusión, una proyección de su mente atormentada. La figura se desvaneció en una nube de sombras y Clara sintió que se le escapaba la realidad. «Debes controlar tus emociones, Clara», advirtió Elías, acercándose a ella con una preocupación palpable. «La noche es un reflejo de tu alma. Si permites que el miedo domine, te consumirás a ti misma». «¿Y qué puedo hacer?», preguntó, su voz temblando. «¿Cómo puedo enfrentar lo que no comprendo?». Elías la miró fijamente, como si pudiera ver a través de su desesperación. «Debes buscar la verdad. Hay otros como tú en esta ciudad, aquellos que también han sido tocados por la magia. Necesitas aliados, personas que entiendan lo que está sucediendo. Pero ten cuidado, Clara, no todos tienen buenas intenciones». Mientras Elías hablaba,
Clara sintió una presión en su pecho, como si el peso de sus miedos comenzara a desbordarse. ¿A quién debo buscar?, preguntó, sintiendo que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Busca a la mujer de las flores en el mercado de Antón Martín. Su nombre es Lucía y tiene la capacidad de ver más allá de las apariencias, respondió Elías. Pero recuerda, Clara, cada elección que hagas, cada paso que des, te acercará más a la verdad y también a los peligros que acechan en la oscuridad. Con un nudo en el estómago, Clara asintió. Sabía que no había vuelta atrás. El misterio que la había envuelto desde su infancia ahora se había convertido en una realidad apremiante. Mientras Elías se desvanecía en las sombras, Clara comprendió que su búsqueda apenas comenzaba. La ciudad, con su historia de magia y secretos, se extendería ante ella como un laberinto, lleno de desafíos y revelaciones que pondrían a prueba no solo su valentía, sino también su propia identidad. Con cada paso hacia Antón Martín, Clara sintió que el peso de su legado se apoderaba de ella. La noche, que había sido un refugio de miedo, se transformó en un llamado a la aventura. Sabía que debía enfrentarse a sus propios demonios, a los ecos de su pasado que amenazaban con atraparla. Pero había algo más fuerte que su miedo, la necesidad de conocer la verdad. Así, con el corazón palpitante y la determinación renovada, Clara se adentró en la noche de Madrid, lista para desentrañar los secretos que la ciudad escondía y para descubrir qué caminos la llevarían a su destino final. El misterio se intensificaba y Clara sabía que cada respuesta traería consigo nuevas preguntas, pero estaba dispuesta a enfrentarlas. La búsqueda de su madre, de su historia, de su magia, apenas comenzaba. A medida que Clara se adentraba en las oscuras calles de Madrid, la ciudad parecía cobrar vida a su alrededor. Las sombras se alargaban y se encogían como si tuvieran voluntad propia, y los murmullos de la noche se convertían en un susurro inquietante que la seguía. Cada paso que daba hacia Antón Martín la llenaba de una mezcla de ansiedad y emoción. El eco de las palabras de Elías resonaba en su mente, como un mantra que la impulsaba hacia adelante. Pero a medida que se acercaba al mercado, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de ella, como si algo estuviera acechando en las sombras. Al llegar al mercado, Clara se sintió abrumada por el bullicio de la vida nocturna. Las luces parpadeantes de los puestos y los aromas de las flores y las especias la rodeaban, pero no podía concentrarse en nada que no fuera su misión. Buscaba a Lucía, la mujer de las flores, pero al mismo tiempo su mente no podía evitar divagar hacia su madre y las preguntas que siempre habían quedado sin respuesta. ¿Por qué había desaparecido? ¿Qué secretos había ocultado? Finalmente, sus ojos se posaron en una pequeña floristería al final del mercado. Las flores, en 1900, su mayoría nocturnas, parecían brillar con una luz propia. Clara sintió un tirón en su interior. Sin dudarlo, se acercó y, al cruzar el umbral, el aire cambió. Había un aura de calma en la habitación, como si el tiempo se hubiera detenido. El olor a jazmines y lilas se mezclaba con algo más etéreo, algo que despertaba viejos recuerdos. «Bienvenida, Clara», dijo una voz suave, sacándola de sus pensamientos. Era Lucía, una mujer de cabello plateado y ojos que reflejaban una sabiduría infinita. «Te he estado esperando. He sentido tu llegada desde lejos. ¿Cómo es posible que sepas mi nombre?», Clara preguntó, sintiendo que su corazón latía con fuerza, porque la magia tiene formas de conectar a aquellos que están destinados a encontrarse, respondió Lucía con una sonrisa. «Pero no estamos aquí para hablar de eso. Hay algo más urgente que debemos tratar».
¿Qué es? Clara se sintió intrigada, pero al mismo tiempo una inquietud crecía en su interior. Lucía se acercó a una mesa cubierta de flores y comenzó a mezclar hierbas y pétalos. Hay un eco en el aire, un susurro de antiguas energías que se agitan en la ciudad. Algo ha despertado y no es solo la magia que llevas dentro. Hay fuerzas oscuras que buscan aprovecharse de ello. ¿Fuerzas oscuras? Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué tipo de fuerzas? Lucía la miró fijamente, como si estuviera sopesando la mejor manera de responder. Las sombras que se esconden en esta ciudad no son solo metáforas. Hay aquellos que buscan el poder de la magia antigua y tu conexión con ella te convierte en un objetivo. Pero hay más, Clara. Hay secretos sobre tu madre que aún no conoces. Clara sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Qué sabes de ella? La desesperación comenzó a asomarse en su voz. Tu madre fue parte de un círculo de mujeres que protegían el equilibrio de la magia en esta ciudad. Pero algo salió mal. Alguien traicionó al grupo y eso llevó a su desaparición. Nunca fue un simple accidente y tú, al ser su hija, llevas consigo no solo su legado, sino también el peso de esa traición. Las palabras de Lucía resonaron en la mente de Clara, creando un torbellino de emociones. ¿Traición? ¿Su madre había estado involucrada en algo tan oscuro? Las historias que había escuchado de niña cobraban un nuevo significado y las preguntas se multiplicaban. ¿Y qué pasó con el círculo? ¿Qué le sucedió a las otras mujeres? Algunas desaparecieron, otras cayeron en la desesperación. Y hay quienes todavía caminan entre nosotros, ocultas en las sombras, temiendo ser descubiertas. Explicó Lucía, su voz cargada de gravedad. Debes saber que no todos los que son parte de ese pasado están de tu lado. La magia puede ser un aliado, pero también un enemigo formidable. Clara sintió que su mente se nublaba. La revelación sobre su madre era abrumadora, y la idea de que su vida estuviera entrelazada con fuerzas oscuras la llenaba de miedo. «No sé si estoy preparada para esto», murmuró. «Es normal sentir miedo, Clara. Pero el verdadero desafío no es enfrentarte a los demás, sino a ti misma. La magia que llevas dentro necesita ser comprendida y aceptada. Solo así podrás descubrir la verdad sobre tu madre y tu destino». En ese momento, un ruido sordo resonó desde el exterior de la floristería, como un trueno lejano. Clara sintió que la tensión en el aire aumentaba y Lucía se volvió hacia la puerta, sus ojos llenos de preocupación. «Debemos irnos. Algo se acerca y no es bueno». Clara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué es lo que he sentido en el aire? Una sombra que busca lo que le pertenece. Debes aprender a controlar tus emociones o te consumirán, dijo Lucía mientras comenzaba a preparar algo en un pequeño frasco. ¿Qué harás?, preguntó Clara, sintiendo que el tiempo se les escapaba. «Voy a protegerte, pero necesitas estar dispuesta a aceptar tu destino. La noche no solo guarda secretos, también guarda peligros». Lucía extendió el frasco hacia ella. «Bebe esto. Te ayudará a ver más allá de las ilusiones». Clara dudó, mirando el líquido espeso que brillaba bajo la luz tenue. «¿Qué me hará?». «Te abrirá los ojos a la verdad, a lo que realmente está sucediendo. Pero ten cuidado, porque la verdad puede ser más aterradora de lo que imaginas». Con un nudo en el estómago, Clara tomó el frasco y tras un breve instante de vacilación, lo bebió de un trago. Un calor intenso recorrió su cuerpo y de repente visiones comenzaron a inundar su mente. Imágenes de su madre, de mujeres en un círculo, de una traición que se cernía como una tormenta. Clara se tambaleó, sintiendo que la realidad se desvanecía y se transformaba.
Las sombras en el mercado se alargaban y se retorcían, y Clara comprendió que no solo su vida estaba en juego, sino también la historia de su familia, de su legado. La búsqueda de la verdad se había convertido en una carrera contra el tiempo, y al mirar a Lucía, vio en sus ojos una preocupación que resonaba con fuerza. «Debes irte ahora, Clara. El tiempo se agota», urgió Lucía, empujándola hacia la puerta. Pero Clara no podía marcharse sin más. Había algo más que necesitaba saber. ¿Qué sucedió con la traición? ¿Quién fue? Lo debo saber para enfrentar lo que viene. Lucía la miró con tristeza. «No puedo darte esa respuesta ahora. Las sombras que acechan no solo buscan a tu madre, quieren que tú también caigas en la desesperación. Pero recuerda esto, la verdad puede ser un arma de doble filo». Con esas últimas palabras resonando en su mente, Clara salió de la floristería. La noche la envolvió de nuevo, y con cada paso se sentía más perdida, más consciente de que el camino hacia la verdad estaba lleno de peligros insospechados. La ciudad parecía girar a su alrededor, y en cada esquina, cada sombra, había un eco de su pasado, esperando ser desenterrado. Mientras se adentraba en la oscuridad, Clara se dio cuenta de que su propia cordura estaba en juego. ¿Estaba realmente lista para descubrir la verdad sobre su madre? ¿Y qué parte de su propia historia estaba dispuesta a enfrentar? La búsqueda apenas comenzaba, y las respuestas la llevarían a lugares que nunca había imaginado, donde los secretos de su pasado se entrelazarían con su futuro de maneras inesperadas. Y así, con el corazón latiendo, Clara se lanzó hacia lo desconocido, dispuesta a enfrentar las sombras de su historia y, en última instancia, su propia identidad. Clara se adentró en la noche, sintiendo que cada paso era un eco de sus propios temores. La ciudad, con su bullicio y luces titilantes, parecía un laberinto de posibilidades y peligros. Las palabras de Lucía aún resonaban en su mente como un canto de sirena que la guiaba hacia lo desconocido. La búsqueda de la verdad sobre su madre se había convertido en una tormenta de emociones. El miedo y la determinación se entrelazaban en su interior, creando un torbellino difícil de controlar. Mientras caminaba, Clara sintió una presencia detrás de ella. Un escalofrío le recorrió la espalda y al volverse, se encontró con una figura oscura que emergía de las sombras. Era una mujer de cabello negro como el azabache y una mirada penetrante que parecía atravesar el alma. ¿Buscas respuestas, Clara?, preguntó con una voz suave y melodiosa. ¿Quién eres? Clara se sintió atrapada entre el deseo de saber más y el instinto de huir. La mujer sonrió con una mezcla de desafío y complicidad. «Soy Alba, una de las que quedaron en las sombras. He estado observándote, esperando el momento adecuado para revelarte la verdad. ¿Qué quieres de mí?» Clara sintió que la tensión aumentaba, como una cuerda lista para romperse. «Lo que quiero es que comprendas la historia que te han ocultado», respondió Alba, acercándose un paso más. «Tu madre no fue solo una víctima, fue una guardiana. Y tú, Clara, tienes el poder de continuar su legado o de destruirlo». La confusión se apoderó de ella. «¿Cómo sabes tanto sobre mí? ¿Sobre mi madre?» «Porque yo también fui parte del círculo», dijo Alba, su voz cargada de nostalgia. «Lo que sucedió aquella noche cambió nuestras vidas para siempre, pero no solo por la traición, sino por la magia que desataron. La oscuridad que ahora acecha a la ciudad busca recuperar lo que se perdió». Clara sintió el peso de sus palabras. «¿Y qué tiene que ver conmigo? No entiendo». «Todo. Eres la clave», respondió Alba, acercándose aún más. «La traición fue un acto de desesperación. Alguien dentro del círculo se dejó consumir por el poder y en su locura puso en peligro a todas. Tu madre fue traicionada por quien menos lo esperaba.
Pero tú llevas su magia, y esa magia puede ser la salvación o la condena. El aire se volvió denso, y Clara sintió que la noche la envolvía. ¿Y si no quiero ser parte de esto? ¿Y si prefiero olvidar? ¿Olvidar no es una opción? Clara, la oscuridad no se irá sin luchar, y tú puedes elegir ser la luz en esta batalla o convertirte en su víctima, dijo Alba, su mirada fija en los ojos de Clara. Pero el tiempo se agota. La sombra que acecha no es solo un mito. Está aquí, ahora, y debes decidir de qué lado estás. Clara sintió un torrente de emociones: miedo, rabia, confusión y por primera vez una chispa de determinación. ¿Qué debo hacer? La pregunta salió de sus labios como un susurro. Alba sonrió, como si hubiera esperado esa respuesta. Debes enfrentarte a la sombra. La única forma de detenerla es enfrentarte a lo que temes. Ven, sígueme. Sin pensarlo, Clara siguió a Alba a través de las calles oscuras, cada paso llevándola más cerca de lo desconocido. Se adentraron en un callejón estrecho, donde las luces de la ciudad parecían desvanecerse, dejándolas sumidas en la penumbra. La tensión aumentaba, y Clara podía sentir cómo su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos como un tambor de guerra. «Estamos cerca», dijo Alba, deteniéndose frente a una puerta de madera desgastada. «Dentro se encuentra lo que buscas, la verdad sobre tu madre y la traición que cambió todo». Clara se quedó paralizada. «¿Qué hay dentro?» «Lo que hay dentro te llevará al corazón de la oscuridad. Pero debes estar lista para enfrentar tus propios demonios», advirtió Alba, antes de abrir la puerta con un crujido ominoso. La habitación era oscura, y el aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda y algo más, algo que hacía que la piel de Clara se erizara. En el centro, una mesa cubierta de objetos extraños y antiguos brillaba con una luz tenue. Pero lo que más llamó su atención fue un espejo, grande y ornamentado, que reflejaba no solo su imagen, sino también visiones distorsionadas de su pasado. «¿Qué es este lugar?», preguntó Clara, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de ella. «Es el portal a la verdad», respondió Alba, empujando suavemente a Clara hacia el espejo. «Mira dentro y verás lo que necesitas comprender». Con el corazón en la garganta, Clara se acercó al espejo. Las imágenes comenzaron a girar, mostrándole momentos de su vida, risas, lágrimas, pero también visiones de sombras al acecho, de mujeres en un círculo, de su madre en un instante de desesperación. Clara sintió que la realidad se desvanecía y se transformaba en un caos de emociones. «¡No! ¡Detente!», gritó, pero las imágenes no se detenían. Por un instante vio a su madre, su rostro lleno de dolor y traición. «¿Por qué? ¿Por qué te traicionaron?». «Porque el poder puede cegar incluso a los más puros de corazón», dijo una voz en el fondo de su mente. «Tú también tendrás que elegir, Clara. ¿Qué harás con esta verdad?». El espejo comenzó a brillar intensamente, y Clara sintió que algo la atraía hacia él, como si la oscuridad estuviera intentando arrastrarla. En ese momento, recordó las palabras de Lucía sobre el miedo y la luz. Con un esfuerzo titánico, Clara se aferró a su determinación. «No dejaré que me consuma». Con un grito de desafío, Clara extendió la mano hacia el espejo, y en ese instante una ola de energía la envolvió. Las sombras comenzaron a retorcerse, y el espejo se rompió en 1000 fragmentos, cada uno reflejando una parte de su verdad. Clara se dio cuenta de que la traición no solo estaba en el pasado de su madre, sino que también vivía dentro de ella, una parte de su legado que debía enfrentar. «No más sombras», gritó, sintiendo que su voz resonaba en la habitación. «Voy a enfrentar lo que venga». Pero en ese momento, una figura oscura emergió de entre los fragmentos rotos, una sombra que parecía cobrar vida propia.
Era la manifestación de lo que había estado acechando, un ser que buscaba aprovecharse de su historia y su magia. Clara sintió que la lucha había comenzado. «Lo que has desatado no puede ser detenido tan fácilmente», dijo la sombra, su voz un eco de múltiples susurros. «Eres solo una niña jugando a ser poderosa». Clara sintió rabia y miedo, pero también una nueva claridad. «No soy solo una niña, soy la hija de mi madre, y no permitiré que la oscuridad me consuma». Con un grito de determinación, Clara se enfrentó a la sombra, sintiendo cómo su magia comenzaba a fluir dentro de ella. La lucha se intensificó. Un enfrentamiento físico y emocional donde cada elección que Clara hacía resonaba en el tejido mismo de su existencia. La sombra atacó, pero Clara contraatacó con la luz que había despertado en su interior. Mientras luchaban, la habitación tembló, y los ecos de las voces de su madre y las mujeres del círculo resonaron en su mente, dándole fuerzas. «No estás sola, Clara. Recuerda quién eres». Y en ese instante, Clara comprendió que la traición no la definiría. Su madre había luchado y ella también lo haría. Con cada golpe, con cada decisión, Clara se acercaba más a la verdad y la sombra comenzaba a desvanecerse. La confrontación estaba en su punto máximo y Clara supo que el desenlace de su historia dependía de su valentía. La luz y la oscuridad se entrelazaban y el camino hacia la verdad se abría ante ella, un sendero lleno de promesas y peligros. Mientras la sombra se desmoronaba, Clara levantó la mirada, lista para tomar el control de su destino. El clímax de su lucha había llegado y con él la oportunidad de reclamar su legado, su identidad y sobre todo su futuro. El desenlace se acercaba y Clara se preparó para la batalla final, sintiendo que la historia de su madre y su propia historia estaban a punto de colisionar. No había vuelta atrás. El momento decisivo había llegado. La habitación temblaba bajo la intensidad de la batalla entre Clara y la sombra. La luz que emanaba de Clara crecía en fuerza, iluminando los rincones oscuros y revelando el caos que había desatado la confrontación. Con cada golpe de luz, la sombra se retorcía, gritando en un coro de voces distorsionadas. Era una lucha feroz, una danza entre el bien y el mal que resonaba en el aire, pero Clara sabía que debía mantenerse firme. Finalmente, con un grito de poder y determinación, Clara canalizó toda su energía en un último ataque. La luz explotó en una brillante orbe que se abalanzó sobre la sombra, envolviéndola en un resplandor cegador. La figura oscura se desvaneció, disolviéndose en un torbellino de susurros y sombras, dejando tras de sí un silencio abrumador. Clara cayó de rodillas, exhausta, su cuerpo temblaba, y una punzada de dolor recorrió su costado. La confrontación había dejado cicatrices visibles y, más allá de las heridas físicas, había grabado un profundo rastro emocional en su corazón. La lucha no había sido solo contra la sombra externa, sino también contra sus propios miedos e inseguridades. Se dio cuenta de que, aunque había triunfado, el precio había sido alto. Alba se acercó a ella, observando con preocupación. «Has hecho lo correcto, Clara, pero el camino apenas comienza. La sombra que has enfrentado era solo una manifestación de algo más grande, algo que aún acecha en la oscuridad». Clara levantó la mirada hacia el espejo roto, donde los fragmentos aún brillaban con la luz que había emanado de ella. Había logrado vencer a la sombra, pero el eco de su presencia seguía resonando en el aire. «¿Qué significa esto? ¿He terminado con todo?», preguntó, la incertidumbre pesando en su voz. «No. Has abierto una puerta, y aunque la oscuridad ha retrocedido, siempre habrá fuerzas que intenten regresar», respondió Alba, ayudando a Clara a levantarse.
Tu madre dejó un legado y ahora tú debes decidir cómo manejarlo, no solo para ti, sino para quienes te rodean. Clara recordó a Lucía, su amiga, y cómo su propia vida había estado entrelazada con la historia de su madre. La revelación la golpeó como una ola. Lucía está en peligro. Es posible. La oscuridad busca venganza y quienes están conectados a ti pueden ser arrastrados a este conflicto. Debes proteger a los que amas, advirtió Alba, su mirada seria. Clara sintió una mezcla de angustia y determinación. No podía dejar que la sombra afectara a quienes le importaban. Mientras la habitación se iluminaba con la luz del amanecer, Clara sintió que una parte de ella había cambiado para siempre. Había enfrentado su verdad, pero también había sentido el peso de las decisiones que se avecinaban. Las cicatrices que llevaba eran recordatorios de su valentía, pero también de la fragilidad de su nueva realidad. Al salir del lugar, Clara se dio cuenta de que el mundo exterior había cambiado. La ciudad, antes bulliciosa y vibrante, parecía más sombría, como si la lucha que había tenido lugar en la oscuridad hubiese dejado su huella en las calles. La gente caminaba con una inquietud palpable, y el aire parecía cargado de una tensión que antes no había notado. «Necesito encontrar a Lucía», dijo Clara con firmeza, sintiendo que su amistad podría ser el ancla que necesitaba. «No puedo dejar que esto la alcance», Alba asintió. «Sería una buena idea, pero debes tener cuidado. La oscuridad puede manifestarse de formas inesperadas, no solo como sombras, sino como traiciones ocultas». Mientras caminaban, Clara comenzó a notar pequeños detalles. Un grupo de personas susurraba en una esquina y un hombre con una mirada intensa la observaba desde la distancia. Algo en su presencia hizo que un escalofrío recorriera su espalda. ¿Era posible que aquellos que habían estado en el círculo también estuvieran buscando venganza? ¿Quiénes son ellos?, Clara preguntó, señalando discretamente hacia el grupo. «Quizás antiguos aliados, quizás enemigos. No puedes confiar en nadie, Clara. La traición puede venir de quien menos lo esperas», respondió Alba, su voz grave. La advertencia resonó en la mente de Clara, recordándole la fragilidad de la confianza. Finalmente, encontraron a Lucía en un café, rodeada de amigos, pero su expresión era preocupante. Cuando Clara se acercó, la preocupación se transformó en sorpresa. «Clara, ¿dónde has estado?» «Te he estado buscando», dijo Lucía, su voz temblando ligeramente. «Necesito hablar contigo, es urgente». Clara respondió, sintiendo que la urgencia de la situación se intensificaba. Lucía asintió, y se apartaron a un rincón más tranquilo. Clara le relató brevemente lo que había sucedido, omitiendo algunos detalles oscuros, pero dejando claro que la amenaza no había desaparecido. «Tienes que estar alerta. La sombra puede volver, y no solo a mí, sino a todos los que me rodean». Lucía la miró, la preocupación en sus ojos transformándose en determinación. «No te preocupes, Clara. Estoy contigo. Siempre lo he estado», dijo, tomando su mano con firmeza. Pero Clara no pudo evitar notar una sombra de duda en los ojos de su amiga, un pequeño rayo de incertidumbre que la hizo cuestionar si realmente podría proteger a aquellos que amaba. Mientras se alejaban, Clara sintió que había tomado el primer paso hacia la verdad, pero que la sombra de la traición seguía acechando. La batalla podría haber terminado, pero las cicatrices de la lucha permanecían y nuevos peligros se perfilaban en el horizonte. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Lucía, y Clara sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Debemos reunir a aquellos que pueden ayudarnos. No estoy sola en esto y necesito que estemos unidos», respondió Clara, con la firmeza de quien ha enfrentado la oscuridad y ha decidido ser la luz.
Mientras caminaban hacia lo desconocido, la incertidumbre seguía presente, pero Clara sentía que había encontrado su propósito. La lucha por la verdad apenas comenzaba, y con cada paso, la historia de su madre y su legado se entrelazaban aún más con la suya, creando un nuevo camino lleno de posibilidades y desafíos. La ciudad volvió a cobrar vida a su alrededor, y Clara sabía que la aventura que había comenzado no solo definiría su destino, sino también el de aquellos que se habían atrevido a caminar a su lado. Pero en su corazón una pregunta seguía latente. ¿Qué más misterios y traiciones se ocultaban en las sombras que aún no había descubierto? La habitación temblaba bajo la intensidad de la batalla entre Clara y la sombra. La luz que emanaba de Clara crecía en fuerza, iluminando los rincones oscuros y revelando el caos que había desatado la confrontación. Con cada golpe de luz, la sombra se retorcía, gritando en un coro de voces distorsionadas. Era una lucha feroz, una danza entre el bien y el mal que resonaba en el aire, pero Clara sabía que debía mantenerse firme. Finalmente, con un grito de poder y determinación, Clara canalizó toda su energía en un último ataque. La luz explotó en una brillante orbe que se abalanzó sobre la sombra, envolviéndola en un resplandor cegador. La figura oscura se desvaneció, disolviéndose en un torbellino de susurros y sombras, dejando tras de sí un silencio abrumador. Clara cayó de rodillas exhausta, su cuerpo temblaba, y una punzada de dolor recorrió su costado. La confrontación había dejado cicatrices visibles y, más allá de las heridas físicas, había grabado un profundo rastro emocional en su corazón. La lucha no había sido solo contra la sombra externa, sino también contra sus propios miedos e inseguridades. Se dio cuenta de que, aunque había triunfado, el precio había sido alto. Alba se acercó a ella, observando con preocupación. «Has hecho lo correcto, Clara, pero el camino apenas comienza. La sombra que has enfrentado era solo una manifestación de algo más grande, algo que aún acecha en la oscuridad». Clara levantó la mirada hacia el espejo roto, donde los fragmentos aún brillaban con la luz que había emanado de ella. Había logrado vencer a la sombra, pero el eco de su presencia seguía resonando en el aire. «¿Qué significa esto? ¿He terminado con todo?», preguntó, la incertidumbre pesando en su voz. «No, has abierto una puerta, y aunque la oscuridad ha retrocedido, siempre habrá fuerzas que intenten regresar», respondió Alba, ayudando a Clara a levantarse. «Tu madre dejó un legado, y ahora tú debes decidir cómo manejarlo, no solo para ti, sino para quienes te rodean». Clara recordó a Lucía, su amiga, y cómo su propia vida había estado entrelazada con la historia de su madre. La revelación la golpeó como una ola. «Lucía está en peligro». Es posible. La oscuridad busca venganza, y quienes están conectados a ti pueden ser arrastrados a este conflicto. Debes proteger a los que amas, advirtió Alba, su mirada seria. Clara sintió una mezcla de angustia y determinación. No podía dejar que la sombra afectara a quienes le importaban. Mientras la habitación se iluminaba con la luz del amanecer, Clara sintió que una parte de ella había cambiado para siempre. Había enfrentado su verdad, pero también había sentido el peso de las decisiones que se avecinaban. Las cicatrices que llevaba eran recordatorios de su valentía, pero también de la fragilidad de su nueva realidad. Al salir del lugar, Clara se dio cuenta de que el mundo exterior había cambiado. La ciudad, antes bulliciosa y vibrante, parecía más sombría, como si la lucha que había tenido lugar en la oscuridad hubiese dejado su huella en las calles. La gente caminaba con una inquietud palpable y el aire parecía cargado de una tensión que antes no había notado. «Necesito encontrar a Lucía», dijo Clara con firmeza, sintiendo que su amistad podría ser el ancla que necesitaba. «No
Puedo dejar que esto la alcance. Alba asintió. Sería una buena idea, pero debes tener cuidado. La oscuridad puede manifestarse de formas inesperadas, no solo como sombras, sino como traiciones ocultas. Mientras caminaban, Clara comenzó a notar pequeños detalles. Un grupo de personas susurraba en una esquina y un hombre con una mirada intensa la observaba desde la distancia. Algo en su presencia hizo que un escalofrío recorriera su espalda. ¿Era posible que aquellos que habían estado en el círculo también estuvieran buscando venganza? ¿Quiénes son ellos? Clara preguntó, señalando discretamente hacia el grupo. Quizás antiguos aliados, quizás enemigos. No puedes confiar en nadie, Clara. La traición puede venir de quien menos lo esperas, respondió Alba, su voz grave. La advertencia resonó en la mente de Clara, recordándole la fragilidad de la confianza. Finalmente, encontraron a Lucía en un café, rodeada de amigos, pero su expresión era preocupante. Cuando Clara se acercó, la preocupación se transformó en sorpresa. «Clara, ¿dónde has estado?» «Te he estado buscando», dijo Lucía, su voz temblando ligeramente. «Necesito hablar contigo, es urgente». Clara respondió, sintiendo que la urgencia de la situación se intensificaba. Lucía asintió y se apartaron a un rincón más tranquilo. Clara le relató brevemente lo que había sucedido, omitiendo algunos detalles oscuros, pero dejando claro que la amenaza no había desaparecido. «Tienes que estar alerta. La sombra puede volver, y no solo a mí, sino a todos los que me rodean». Lucía la miró, la preocupación en sus ojos transformándose en determinación. «No te preocupes, Clara. Estoy contigo. Siempre lo he estado», dijo, tomando su mano con firmeza. Pero Clara no pudo evitar notar una sombra de duda en los ojos de su amiga, un pequeño rayo de incertidumbre que la hizo cuestionar si realmente podría proteger a aquellos que amaba. Mientras se alejaban, Clara sintió que había tomado el primer paso hacia la verdad, pero que la sombra de la traición seguía acechando. La batalla podría haber terminado, pero las cicatrices de la lucha permanecían y nuevos peligros se perfilaban en el horizonte. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Lucía, y Clara sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Debemos reunir a aquellos que pueden ayudarnos. No estoy sola en esto y necesito que estemos unidos», respondió Clara con la firmeza de quien ha enfrentado la oscuridad y ha decidido ser la luz. Mientras caminaban hacia lo desconocido, la incertidumbre seguía presente, pero Clara sentía que había encontrado su propósito. La lucha por la verdad apenas comenzaba, y con cada paso, la historia de su madre y su legado se entrelazaban aún más con la suya, creando un nuevo camino lleno de posibilidades y desafíos. Sin embargo, a medida que el día se desvanecía, una extraña sensación de inquietud se apoderó de Clara. Las sombras parecían extenderse, alargándose hacia ella como tentáculos siniestros. La ciudad, que antes parecía un refugio, ahora se tornaba en un laberinto de oscuridad. Fue entonces cuando escuchó un susurro helado que atravesó el viento. «No has hecho más que comenzar, Clara. Yo regresaré». La voz resonaba en su mente y en un instante comprendió que la sombra había dejado una parte de sí misma en su interior, un fragmento oscuro que aguardaba el momento perfecto para surgir. La noche se cernía sobre la ciudad, y Clara comprendió que, aunque había vencido una batalla, la guerra estaba lejos de terminar. La sombra no era solo un enemigo a vencer, era parte de su propia esencia y siempre encontraría la manera de regresar. Y así, mientras las luces parpadeaban a su alrededor, Clara se dio cuenta de que su mayor temor se había materializado. No solo había luchado contra la oscuridad, sino que también había comenzado a convertirse en ella, atrapada entre el deseo de proteger a los que amaba
y la inevitabilidad de su propia corrupción, Clara se enfrentó a un futuro aterrador, donde la línea entre la luz y la sombra se desdibujaba. ¿Podría alguna vez liberarse de la oscuridad que ahora llevaba dentro? Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras la risa de la sombra resonaba en su mente, y con cada paso el terror se afianzaba más y más en su corazón. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos llenos de misterio. Comparte con tus amigos para que ellos también puedan embarcarse en esta aventura. Deja un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una historia futura. ¿Qué harías